Buenos días, amados. Buenos días. Sean la gracia y el favor de nuestro Señor sobre sus vidas. ¿Están preparados para la palabra de Dios? Amén. Dios es bueno. Amén. Siempre bueno. ¿Ha sido bueno Dios con ustedes? Siempre bueno. Amén. Amén. Dios es bueno en todo tiempo. El día de hoy es el último día del año, la última reunión del año y la última semana del año, por lo tanto es necesario para nosotros poder hacer ciertos análisis respecto de lo que hemos vivido durante este año. Esta finalización de año necesitamos hacer ciertos análisis, sacar ciertas conclusiones, tener una mirada muy crítica acerca de lo que hemos hecho durante este 2019, con el fin de que el próximo año sea un año donde podamos crecer más, donde la gracia de Dios forje la imagen de Cristo en nuestro interior y podamos realmente y literalmente expresar la imagen de Cristo. Este ha sido un año cargado de palabras sobre esta casa, hemos recibido mucha enseñanza, y hay un sentir de privilegio sobre mi vida por la oportunidad que nosotros tenemos de ser expuestos a la palabra. No tenemos, y soy libre para decir esto, no tenemos ningún conflicto de interés cuando nosotros predicamos la palabra, no tenemos ningún tipo de motivación extraña al exponer la palabra, simplemente queremos que Cristo sea formado en nosotros. Soy libre de decir eso, amado, cualquiera que esté en este lugar puede ser libre de decirlo, porque ese es nuestro anhelo, que la palabra forme nuestra vida. Ahora el pastor hacía ciertas declaraciones acerca del 2020 que me gustaría también reforzar durante este momento que vamos a tener de compartir la palabra. Y si bien los propósitos de Dios en cada uno de nosotros son reales, cada uno de nosotros carga un propósito específico, pero debemos entender que el propósito eterno depositado sobre tu vida no tiene una connotación o no tiene un objetivo final de realización propia como persona. No es una realización propia de Eliseo Mora en cierto ministerio, en cierta área del círculo del ámbito eclesiástico. La realización de cada uno de nosotros como hijos de Dios obedece a una causa eterna. Es por eso que en este tiempo hemos entendido que debemos salir del aspecto individual para establecernos en un aspecto corporativo. Dios declara en la Escritura que nosotros somos, la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, constituida por muchos miembros. Cada uno tiene una gracia específica. Pero ahora la realización de ese propósito que está divinamente implantado en tu vida no obedece a caprichos o a una realización en términos de éxitos personales, sino que obedece exclusivamente y únicamente a los propósitos de Dios. ¿Amén? Es necesario entender esto porque cuando nosotros vamos adquiriendo entendimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo, amados, estamos viviendo un tiempo glorioso, como iglesia. A veces no es imposible para nosotros expresar con nuestros labios lo glorioso que va a ser la manifestación de la iglesia sobre la faz de la tierra. Tú tienes que leer la Escritura, amado. Cuando tú lees la Escritura es muy profética cuando habla acerca de la iglesia en su manifestación más plena. Cuando la Escritura habla, por ejemplo, acerca de que las naciones vendrán a Sion, para nosotros en nuestra mente eso es inimaginable. ¿Cómo las naciones van a venir delante de Dios? No estamos hablando de iglesias que vienen delante de Dios, que ese es nuestro pensamiento primario. Estamos hablando de que Dios reclamará a las naciones de la tierra para su gloria. Es por eso que nosotros tenemos que meditar en estas cosas. Salir de la perspectiva personal
salir de la perspectiva individualista para constituirnos como lo que somos realmente, como el cuerpo de Cristo. Y es imperativo porque necesitamos entender los tiempos en los cuales Dios está trabajando. El pastor hablaba acerca de los kairos de Dios, del tiempo kairótico que está embarazado de propósito de parte de Dios, pero que tiene que ser manifestado en un tiempo cronológico, en un tiempo presente. Entonces vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. En Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer el verso 1 y el 11 por separado. Primero yo voy a leer la versión tradicional que tenemos, Reina Valera, y luego voy a leer otra versión que es un poquito más específica. Por lo tanto, yo quiero que pongan atención. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El verso 11 dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no puede entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No puede. Déjame leer otra versión. La Biblia amplificada, que está en inglés, dice lo siguiente. El verso 1 dice: hay una temporada, hay un tiempo designado para todo, y un tiempo para cada deleite y evento o propósito bajo el cielo. Dile a tu hermano que está al lado: hay un tiempo asignado para cada propósito. Dile: hay un tiempo asignado para cada propósito. Y cada uno de nosotros en este lugar carga un propósito. Hay una temporada, un tiempo designado para todo y un tiempo para cada deleite y evento o propósito bajo el cielo. Y el verso 11 dice lo siguiente: Él ha hecho todo hermoso y apropiado en su tiempo. También ha plantado la eternidad en un sentido de propósito divino en el corazón humano. Es un anhelo misterioso que nada bajo el sol puede satisfacer excepto Dios. Pero que el hombre no puede descubrir, comprender o entender lo que Dios ha hecho, su plan general, desde el principio hasta el fin. Cargamos este sentido de propósito que es divinamente implantado en nuestros corazones. Por lo tanto, Dios hace lo siguiente. Dice: se asegura que no haya forma de encontrar lo que Dios ha hecho como propósito divino implantado en tu corazón y en mi corazón. Dios hace esto de forma tan perfecta que no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna otra estrategia para sentir esa realización o para percibir la realización de ese propósito si no es conectado a una persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito divinamente implantado sobre tu vida que no puede ser descubierto o llevado a cabo en plenitud por tu éxito profesional, por ejemplo. Hay un propósito divinamente establecido en tu vida que no puede ser llevado a cabo o expresado en su plenitud por tus logros personales, por tu sustento económico, por cómo el sistema, los gobiernos pueden responder a tu vida. No pueden ser respondidos. La satisfacción y el cumplimiento de ese propósito divinamente implantado sobre tu corazón únicamente tiene realización en una relación con Dios. Estamos emparejando el terreno para poder edificar algo más adelante. Quiero apuntar a algo en un rato más. Por lo tanto, las personas, encontrarán por medio de esta relación o por medio de este viaje, de esta travesía con Cristo, vamos a encontrar la realización de ese propósito. Ahora, muchos de nosotros siempre nos preguntamos en algún momento: ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Y perdimos mucho tiempo averiguando ese tipo de cosas, amado. Pero ¿tú sabes cuál es tu propósito eterno? Tú eres un hijo de Dios. Ese es tu propósito. Tú puedes que seas, el músico más grande, te dediques a la música en términos de servicio al Señor. Puedes ser el apóstol, el pastor, el profeta, evangelista más grande de la tierra. Pero cuando tú vayas al encuentro con Dios y cuando Cristo venga por su iglesia,
Todas esas cosas, amados, no te van a... Todos esos títulos no sirven para ese tiempo. Lo que va a prevalecer en ese tiempo es que tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la Escritura en el principio, el hombre es creado, Adán y Eva es creado con un sentido, con un principio en su interior que iba a gobernar su vida. Ese principio era la exacta representación, imagen y semejanza. Ese era el principio que le gobernaba desde adentro hacia afuera para manifestar una fructificación, una multiplicación. Pero cuando ellos perdieron el principio de exacta representación, ellos lo perdieron todo. Si tú pierdes ese principio de exacta representación, literalmente tú mueres. Mueres. Adán dice que murió. No en términos físicos, si bien en términos físicos también, pero hubo una desconexión del Padre. Ahora, nuestra posición, nuestra función, nuestro propósito eterno, nuestro llamado eterno es que somos hijos de Dios. Amén. Ahora, dentro de ese llamamiento, de esa posición, hijo de Dios, hay ciertos despliegues y ciertas configuraciones que están específicamente en tu vida y en mi vida. Hay cosas que tú tienes, hay características que yo tengo que nos edifican mutuamente. Esa es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, volvamos a esto. Dice, cuando Dios utiliza esta frase en Eclesiastés, dice, ha hecho todo hermoso en su tiempo, Él no está solamente hablando de un tiempo cronológico, sino que habla acerca de un tiempo kairos, que significa un tiempo establecido, que no puede ser medido por una limitación de tiempo, es más bien un tiempo con ciertas características más que cuantitativamente medible. Significa una temporada o una estación que es un tiempo oportuno o apropiado. No es una duración prolongada de tiempo, sino un momento kairos dentro del tiempo cronológico que está embarazado con propósito. Estas son cosas que nosotros ya hemos estudiado. Es un tiempo establecido divinamente que despliega todo aquello que ese tiempo específico ha designado traer. Este tiempo no es determinado por años cronológicos, no es determinado por un año calendario, sino por una estación divinamente establecida para ser manifestada en los tiempos cronológicos, que no necesariamente tienen una duración limitada. Amén. Por lo tanto, la estación que nosotros estamos viviendo como iglesia, en términos de lo que Dios está depositando sobre su iglesia legítima sobre la tierra, lo que llamamos la estación apostólica, la reforma de la iglesia, es que tenemos que volver a Cristo, es que tenemos que volver a las Escrituras y volver al diseño y a la justicia que Él ha determinado por la cual nosotros andemos. Recuerden que para mí el cuadro del hijo pródigo con su padre y su otro hermano es un cuadro perfecto para manifestar cómo muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, manifestamos nuestra propia justicia dentro de la iglesia. Tenemos tres tipos de justicia: el hombre justo, que es el padre; el hombre injusto, que es el hijo pródigo; pero el otro hijo que está en la casa, si bien disfruta media de los beneficios de su padre porque está al alero de su padre, pero no tiene ese sentido de pertenencia a una casa, ese hombre funciona bajo una justicia propia. Jesús habla acerca de los fariseos que buscan su justicia propia. Son hijos de Dios por definición, posicionalmente, pero en la funcionalidad están funcionando bajo su propia justicia. Por lo tanto, estamos fuera de todo margen legítimo dentro de Dios. Ahora, esta estación apostólica que está más allá del acontecer de un año calendario, no es limitada al tiempo cronológico, pero sí se manifiesta en un tiempo cronológico. Hablamos de una estación, de un tiempo, de una temporada determinada y planificada divinamente desde una dimensión celestial hacia una dimensión natural o terrenal. Pero aquí debemos hacer una aclaración importante acerca de las cosas proféticas o los aspectos proféticos que son interpretados en la Escritura. Nosotros, y probablemente la mayoría de las personas de las iglesias habitualmente a fin de año busca o va a la iglesia el último domingo con la esperanza de escuchar una palabra profética acerca de lo que va a suceder el próximo año. ¿Qué se espera recoger en términos de fruto, de productividad el año siguiente? Y eso no está mal, está bien.
que tú veas qué es lo que viene el próximo año. A veces tenemos un lente un poco místico acerca de estas cosas, porque estamos determinados por años, específicamente, cronológicamente, pero debemos entender que cuando Dios suelta una profecía sobre su iglesia o una declaración profética en términos de lo que Él está diciendo a su iglesia, esa profecía, como dije en un principio, tiene el único objetivo de manifestar, de aclarar, de recordar a tu mente el propósito eterno de Dios. Ahora puede ser que Dios venga sobre tu vida y declare algo poderoso, y estamos de acuerdo con eso, creemos en las profecías de Dios, hemos recibido palabras proféticas de parte de Dios, pero no en un aspecto personal, amado. Pongamos énfasis en eso. No en un aspecto en que nosotros nos sintamos realizados. Sí, Dios va a hacer que tú seas una persona, un hijo de Dios realizado, pero en términos de su voluntad eterna, de su causa eterna. Amén. Es imperativo entender el proceso profético en el desarrollo de la voluntad y del propósito eterno. Creemos en el fundamento de la expresión profética sobre la iglesia y sobre el mundo, y creemos que esto es claro, y creemos que su fundamento es claro, y su fundamento son las Escrituras. Es la palabra de Dios. Pedro dice que no tenemos palabra profética más segura que esta. No estoy diciendo que todo, no quiero que piensen que los profetas que traen palabra de parte de Dios son personas ilegítimas. No, pero esto es lo más seguro. Nosotros podemos fallar a veces. Podemos tener nuestra sintonía, nuestra frecuencia un poco cambiada. Podemos fallar. Pero esto no falla, amado. Las Escrituras no fallan. No fallan. Por lo tanto, en este contexto, y yo quiero que tú pongas atención y anhelo que puedas percibir esto en términos, si bien cada vez que nosotros hablamos la Escritura la hablamos en un término profético, quiero que, y oro a Dios para que sus espíritus estén en una posición y en una sintonía tan profética que nosotros podamos ver literalmente lo que Dios tiene para nuestro futuro. No con el afán, vuelvo a repetir y pongo el énfasis, de satisfacer nuestros deseos. Muchas veces hay gente que corre tras los profetas para ver lo que va a suceder en su futuro, pero no son capaces de lidiar con su presente. Por eso tenemos que tener cuidado con estas cosas. Meditarlo, ser personas con altura de mira, ser personas maduras respecto a este tipo de cosas. Por eso trabajamos y escudriñamos las Escrituras. Amén. En este contexto, la iglesia de Dios está siendo introducida en una nueva zona de tiempo, que es una nueva administración dentro de Dios. Veremos a la iglesia entrar con mayor fuerza en los diferentes ambientes del mundo, de los sistemas. Es un tiempo donde el cuerpo de Cristo será manifestado en dimensiones que nunca hemos administrado, nunca han sido administradas por los hijos de Dios. Y debemos atender estas cosas de manera que cuando llegue ese momento nosotros estemos preparados. Tengamos las herramientas necesarias, tengamos la capacidad. Ayer, por ejemplo, nosotros, y con Manuel hablábamos acerca en los jóvenes, Manuel siempre nos da esta tarea, todos los fines de año y los principios de año, cuando tenemos nuestra reunión de jóvenes. Él dice, tomen un cuaderno, tomen su teléfono y escriban los objetivos que ustedes trazan para este año. Amado, Jesús se planteó objetivos en su vida. Propon metas en tu vida. Propon objetivos que sean claros, no que divaguen. Quiero ser más como Cristo. Sí, todos queremos ser más como Cristo. Pero hay áreas específicas en tu vida que tú sabes que tienen que ser liberadas, desencadenadas de la esclavitud. Y debemos trabajar por esas áreas específicas para llegar a un momento de plenitud. Para llegar a un momento que cada área de nuestra vida alcance la medida, el estándar de justicia que Dios demanda de sus hijos. Amén. No seamos generales, seamos específicos con las cosas que necesitamos cambiar, amado. Y tú y yo sabemos las cosas que tenemos que cambiar. Tú y yo sabemos lo que Dios tiene que transformar en nuestra vida. Tú y yo sabemos que tenemos que tomar decisiones, pero necesitamos ser valientes. Necesitamos tener coraje para tomar esas decisiones. El entendimiento del tiempo de Dios también exige desarrollar una comprensión de la administración de ese tiempo kairos. Primera de Crónicas 12:32, simplemente anótelo, habla acerca de esto. Dice, los hijos de Isaacar, uno de los hijos de Jacob, de Israel,
Dice que eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. ¿Qué tiempo está mostrando Dios? Dice la Escritura que nosotros conoceremos los tiempos por las señales. Ahora, ¿cómo nosotros somos entendidos en los tiempos? ¿Cómo tenemos ese discernimiento espiritual para ver lo que Dios está haciendo en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra casa de fe, en nuestra región, en nuestra nación, en el mundo? Cómo Dios está ecualizando ciertas cosas para manifestarse globalmente. Amado, Dios no se manifiesta, su propósito eterno no va variando de acuerdo al continente o a la cultura. El propósito de Dios es el propósito de Dios. Y nosotros tenemos que saber cómo sintonizarnos a esa frecuencia. Pero ahora cuando tú eres entendido en los tiempos, tú adquieres otra capacidad, adquieres otra habilidad en Dios. Es que tú sabes lo que tienes que hacer. Dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Ahora tú puedes ser entendido en el tiempo. Ahora tú adquieres esta capacidad, esta administración de saber lo que tienes que hacer, pero ahora tú tienes que hacerlo. Ahora tú tienes que hacerlo. ¿Recuerdas la última intervención que yo tuve cuando hablábamos acerca de oír la palabra de Dios que viene en forma de semilla? Es plantada en nuestro corazón. Tenemos una habilidad, una capacidad, una configuración para poder recibir esa semilla. Ahora esa semilla tiene que ser obedecida en nuestra vida. Primero tenemos que creer que esa palabra es verdad. Y después debemos caminar sobre eso que Dios ha dicho de nosotros. Obedecer, accionar. La posición del Hijo de Dios es una posición dinámica. Es una posición dinámica. A Dios no le gustan las personas que están quietas. A Dios no le gustan los perezosos. Dios habla acerca de los perezosos. No de la persona que... No está hablando en términos laborales, por ejemplo. Aunque sí también atañe a eso. Pero están hablando en términos espirituales de cómo muchas veces somos perezosos en las cosas de Dios. Sabemos que tenemos que cambiar cosas, sabemos que Dios tiene que transformar nuestra vida, pero si estamos ahí, marcando el paso, en el mismo lugar. Avanzamos 2 pasos y retrocedemos 3. Esa es la realidad de los hijos de Dios. Está desplegado por la Escritura. Ahora, entendidos en los tiempos y que sabían lo que debían hacer. Dios no nos da un tiempo, un kairos o una idea de lo que Él está haciendo si primero no te da la habilidad para desarrollar una buena administración de ese tiempo, con el fin de llevarlo a una manifestación plena. Es por esta razón que creemos que cada vez que Dios quiere cumplir una promesa, una profecía sobre tu vida, estas deben encontrar un ambiente propicio para ser manifestada. Dios como maestro en su mente ve todo en una completa unidad. Dios no ve pasado, presente y futuro. Dios no ve simplemente. Por lo tanto, Él puede ver tu realidad presente hoy día en términos de tu contexto, de tus problemáticas, pero lo que Dios ve primeramente es tu obra acabada, es la expresión de Cristo sobre ti. Es por eso que Él dice que la Escritura en Apocalipsis dice que es el alfa, el omega, el principio, el fin. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Él, si bien es el primero y el último, también es el trayecto, es el camino. Por lo tanto, Él lo es todo. Pero tiene que haber una posición primaria. Tiene que haber un comienzo en nuestra vida. Tiene que haber un punto de partida para que Dios lo llene todo en todo. Y Él sea el alfa, el omega, el principio, el fin, el camino, la verdad y la vida en nosotros. Amén. Ahora el plan de despliegue es que todo lo que Él comienza debe tener una administración específica en su lugar. Una estructura que Él mismo asegura para traer una manifestación de aquello, para que sea perfecto. Aquello que Él vio desde el comienzo. Y muchos de nosotros, amados, podemos vivir no entendiendo este tipo de cosas y vivir contextualmente. Vivir desesperados por la realidad de nuestro país, vivir desesperados por la realidad de nuestra economía, vivir desesperados por nuestros problemas que nos atañen. Pero si no entendemos el tiempo de Dios, que está por sobre la situación humana, vamos a vivir divagando como Israel en el desierto contextualmente. Por ejemplo, Adán en el principio, cuando Dios crea a Adán, y hemos dicho esto en algunas ocasiones, el plan de Dios siempre fue crear al Hijo, Adán, en la tierra para hacer una expresión de él a la humanidad. Pero él, antes de poner a Adán en la tierra, él tuvo
5 días para preparar todo lo que iba a sostener a ese hombre. Y hablamos de 5 días, no sabemos cuánto se demoró en términos de temporalidad. Pero Dios prepara todo, no solamente en términos naturales, en términos de la creación, sino que Él también diseña y establece un patrón y un modelo, una administración espiritual, donde el hombre no solamente se conectaría con Dios y tendría comunión constante con la voz de Dios y con la misma persona de Dios, sino que también establecía un escenario natural en el cual él pudiera desarrollarse. Entonces ustedes ven a él cómo Adán puede trabajar con los animales, poniéndole nombres, y eso nomás, porque no hizo más que ponerle nombre a los animales. Por lo tanto, Dios, lo que quiero apuntar, es que antes de manifestar el propósito, despliega una administración, despliega una estructura, un andamiaje para sostener aquello que Él quiere manifestar. Es el caso de Adán y Eva, de la humanidad en sí. Ahora, con Abraham y con Sara pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando de lo profético que es Dios sobre sus hijos. Cuando Dios habla una palabra profética sobre tu vida, debe encontrar un ambiente específico para que esa palabra se manifieste. Ahora, puede pasar toda tu vida, pueden pasar 100 años y esa palabra no cumplirse en tu vida. Pero se cumplirá en tu linaje. Se cumplirá en alguien en tu linaje, porque la Escritura dice que su palabra no vuelve vacía. Que su palabra es enviada y prospera y hace y cumple el objetivo por el cual Él la envió. No puede tener el cumplimiento en tu vida, pero sí puede tener el cumplimiento más adelante en tu generación. Ahora, cuando nosotros vemos el cuadro de Abraham y Sara, tú dices, estas personas no pueden tener hijos. Dios les dijo que iba a tener un hijo, pero no pueden tener hijos. Porque son demasiado viejos, adultos, ancianos, como quieras. Entonces Dios le dice a Abraham y le da esa promesa, te haré padre de multitudes, padre de naciones, ve y cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia, mira como la arena del mar, incontable, así serán tus hijos. Entonces él ve su realidad, ve su contexto y dice, esto es imposible que pase. Ahora él podría haberse quedado sentadito y esperando en un milagro maravilloso de Dios. Que Dios embarace a mi mujer de la forma como Él lo estime conveniente. Pero no, tú no ves a Abraham quedándose sentado esperando el milagro. Ese hombre fue, se juntó con su esposa, tuvo intimidad, procrearon y tuvieron un resultado. Tuvieron un ambiente específico. Cuando una semilla es depositada en el vientre, en el útero de una mujer, esa semilla, esa esperma tiene que ser depositada en el lugar correcto. De lo contrario no puede haber una fecundación del óvulo. Por lo tanto, tú para producir algo que se ha dicho que va a suceder, tú tienes que armar un escenario, crear un ambiente y un contexto. No en tu fuerza, en la gracia de Dios sobre ti. Es lo que Pablo decía. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo he hecho más que todos los apóstoles, pero soy el menor, pero he trabajado más que todos ellos. Pero no yo. Es la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios conmigo. Amén. Por lo tanto, Dios siempre que desempaca un kairos sobre su iglesia, sobre tu vida, esto puede ser visto de manera personal y corporativa. Cada vez que Dios desata un propósito sobre tu vida, un plan específico sobre tu vida, el primero va a mostrarte una administración profética en su lugar. Israel, en el desierto, recibió las leyes de cómo debían manejar su economía, cómo ellos debían arar la tierra, cómo debían cuidar a sus animales. Y tú dices, pero tú estás loco porque en el desierto, ¿quién es productivo en el desierto si ellos divagaron en el desierto tanto tiempo? No se establecieron, en el desierto no crece nada. Es una tierra infértil. Pero Dios les estaba dando directrices de forma profética para que cuando ellos cruzaran el Jordán y se establecieran en la tierra prometida, ellos pudieran desarrollarse como aquello por lo cual Dios los había enviado. Esto es en todo orden de cosas. Cuando ellos van, antes de entrar a la tierra, hay 2 espías que van y miran la tierra. Ven cómo va. Eso es una administración profética. Dios no te manda un plan y te lo tira encima de la cara y ve cómo lo resuelves. Ve cómo... No. Dios, amado, es muy metódico, es muy minucioso en términos de la manifestación de sus propósitos. El pastor lo decía en la introducción.
Dios sabe cómo lidiar con nuestra vida. Él sabe cómo hacerlo. Muchos de nosotros podemos estar en el desierto más oscuro de nuestra vida, pero Dios sabe por qué te tienes en ese desierto. Y nuestro clamor, ¿cuál debe ser? Padre, no nos saques de este lugar hasta aprender lo que tenemos que aprender. Y déjame decirte algo, Dios no te sacará de ese lugar hasta que tú aprendas lo que tienes que aprender. Es por eso que cuando vivimos contextualmente pasamos por alto todas estas cosas. La Escritura dice, poned por sumo gozo. O hablando acerca de Jesús, que puso el gozo delante de Él frente a toda aflicción. ¿Estamos siendo gozosos nosotros? ¿Nos estamos alegrando? No me sonríe ahora que le estoy diciendo eso. Pero ¿tenemos gozo literalmente en nuestro corazón, en nuestra vida, por todo lo que Dios ha hecho? Él ha sido extremadamente bueno, amado, con nosotros. Extremadamente bueno. Aunque tu situación actual, aunque tu contexto, tus problemáticas digan lo contrario, Dios está ahí y sigue siendo bueno, amado. Su fidelidad es eterna, sus misericordias se han renovado sobre nuestra vida. Si tú eres ciego para ver eso, amado, tenemos un problema. Tenemos un problema para manifestar lo que Dios quiere que manifestemos. Déjame avanzar. Cuando vivimos en la palabra profética, nos aislamos de nuestras propias capacidades, de nuestro propio pensamiento acerca de las cosas, para determinar nuestra vida por aquello profético que Dios ha soltado sobre nosotros. Y este año, amado, como yo les he reiterado, Dios ha soltado mucha palabra sobre nosotros. Y nosotros tenemos que evaluar eso en términos proféticos. Porque todo lo que Dios nos da en una temporada no es específico para esa temporada. Porque eso ha sido sembrado como una semilla sobre nosotros. Pero la manifestación de eso es a futuro. Porque esa semilla tiene que trabajar en nosotros. La palabra tiene que limpiarnos. La palabra tiene que moldearnos, tiene que formarnos, instruirnos para manifestar algo. Que no es instantáneo. Dios nos da todo en una sola entrega. Tú no tienes salvación y lo tienes todo. La salvación, amados, es el regalo más grande que hemos obtenido y probablemente que tengamos en nuestra vida. Y damos gracias a Dios por eso. Lo cantamos recién. Él es nuestro Salvador. La salvación vino a reconectarnos con aquello, con lo que habíamos perdido. Vino a conectarnos con nuestra fuente de origen. Nos da identidad, pero también nos da un destino. Pero no debemos ignorar que ese es el punto de inicio. En ese momento ya lo tenemos todo. Ahora tenemos que ser formados para traer todo eso que se nos ha dado y manifestarlo en nuestra vida. No solamente en nuestra vida, sino en la iglesia corporativa. No vivimos por un presupuesto mensual o por lo que yo puedo adquirir. Esto sería una administración natural del hombre. El hombre creado según Dios se establece en un orden mayor, el cual se sustenta en su palabra profética. Debemos procurar los ojos del Espíritu, poder ver las cosas cuando viene lo profético, seamos capaces de edificar tanto física como espiritualmente, no en un orden egoísta, humano, natural, sino adquirir tales cosas, tales recursos para desarrollar los propósitos de Dios. Jesús siempre actuó sobre lo profético. Jesús cuando vino, caminó y vino sobre el camino preparado por Juan el Bautista. Jesús cuando iba a celebrar una fiesta, Él no iba e improvisaba en una fiesta. Él mandaba a sus discípulos y le decía, preparad el aposento alto. Preparad porque vamos a celebrar fiesta. Todo lo que ves hacer a Jesús es caminar sobre lo profético. Todo. Inclusive cuando María está embarazada y está a punto de dar a luz, dice la Escritura que justo en ese tiempo había que hacer un censo. Cada hombre tenía que buscar la familia de su padre. Cada hombre tenía que buscar la familia de su tribu. Era un censo, literalmente. Y José y María tuvieron que viajar hasta llegar a Belén. A Belén, donde nacería Jesús. Y tenían que hacer eso para que se cumpliese, ¿qué? Toda la palabra escrita por los profetas en el Antiguo Testamento. Si Jesús nacía en otro lugar, Él iba a transgredir la palabra profética. Pero eso no sucedió. Eso no sucedió. Y tú puedes ver toda la vida de Jesús caminando sobre lo profético, sobre lo dicho anteriormente por su vida. La imposición de los tiempos siempre demanda una administración profética.
Isaías 55:11 dice lo siguiente: así será mi palabra, lo comenté recién, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Ahora, vuelvo a recalcar esto. Disculpa que sea tan insistente, pero Dios no va a bendecir tus planes. Dios bendice sus planes. Dios bendice sus propósitos. Dios bendice su palabra en términos de Él. Hacemos esta mención y referencia a estas cosas porque todo lo que Dios hace lo hace mediante procesos de madurez, de formación. Existe un punto de inicio, un desarrollo, pero también existe un cumplimiento, un punto final de las cosas. Y nos habla acerca de progreso. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos acerca de las fiestas de Dios, en 2 semanas más nosotros celebramos nuestra fiesta. Nosotros celebramos 3 fiestas en el año, que son 3 fiestas que Dios instituyó sobre el pueblo de Israel, perpetuamente. Ahora, nosotros en ningún caso estamos sugiriendo volver al Medio Oriente, con prácticas, qué sé yo, volvernos como Abraham. Ciertamente somos semilla y linaje de Abraham, pero lo que nosotros tenemos que rescatar y extraer son los principios que nos imputan las fiestas. Porque las fiestas no eran simplemente para celebrar y para sentirnos bien. Personalmente creo que las fiestas tienen un propósito y marcan un ciclo anual para Dios ver como nuestra gratitud delante de Él. Si tenemos un corazón agradecido delante de Él. Si tenemos un corazón realmente rendido delante de Él. A esta altura nosotros, la mayoría de los que llevan más de 5 años en este lugar, debería manejar perfectamente de qué se tratan las fiestas. Pero quiero hacer un énfasis el día de hoy respecto a eso. Y también cómo la fiesta de los tabernáculos hay una impresión global acerca de la iglesia, cómo la iglesia se está posicionando en la fiesta de los tabernáculos. Tú sabes que Jesús cumplió las 3 fiestas. Él fue el Cordero Pascual. Él cumplió Pentecostés. Y Él fue nuestra cosecha también en los tabernáculos. Primicia de los muertos fue. En Él fueron cumplidas todas las fiestas. Ahora, esto queda como un mandato para nosotros. ¿Para qué? Personalmente creo que para desarrollar una vida de gratitud delante de Él. Porque ¿cuál era el denominador común en todas las fiestas? Que tú tenías que venir delante de Él y traer una ofrenda, de acuerdo a cómo Dios te había bendecido. Si tú llegabas a la fiesta y no tenías una ofrenda, tú estabas dando una señal que Dios no había sido bueno contigo. Eso era lo que tú decías. Por eso te digo, más allá del contexto, más allá de la situación que tú puedas vivir, Dios sigue siendo bueno. Él sigue siendo fiel a su pacto, amado. Pero debes creer eso. Y el pastor la semana pasada decía que muchas veces vivimos en los toboganes de la vida en ciertas áreas, pero debe llegar un punto en el cual nos estabilizamos y nos establecemos. Y esa es la fiesta de los tabernáculos. Si vemos la fiesta que Dios instauró en el Antiguo Testamento, desde una mirada desde lo profético y del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que estamos celebrando lo que representa esta fiesta. Puedes tú leer en Gálatas y en Colosenses cómo Cristo cumplió todas estas fiestas. Y debemos aprender lo que esconden las Escrituras, los misterios de las Escrituras, la visión profética, el peregrinaje de la iglesia, marcado en estas 3 fiestas. Estas 3 fiestas eran determinadas para un pueblo. Ese pueblo hoy día es llamado iglesia, el pueblo, la familia de Dios. Y amado, todo lo que ha sido entregado en el Antiguo Testamento fue entregado como un caso de estudio, fue entregado como un maestro para nuestras vidas. 2 Timoteo capítulo 3, 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios para instruirnos, es útil para instruirnos, ¿cierto? Para edificarnos. Pero cuando dice toda escritura, en ese momento Pablo estaba escribiendo acerca del Antiguo Testamento. En ese momento el Nuevo Testamento no se escribía. Por lo tanto, a veces no hacemos justicia al Antiguo Testamento cuando nos enfocamos. Sí, estamos en un nuevo pacto, estamos en un pacto más excelente, en un mejor pacto, establecido por Cristo. Amén. El pacto se acabó. El pacto fue renovado, pero la ley sigue estando ahí para ser cumplida. La ley no se ha acabado, amado. El pacto acabó, porque hay un nuevo pacto. Pero la ley sigue estando presente. Es más, Jesús cuando viene, Él no simplemente cumple la ley en su vida, sino que ahora, desde la mirada del Nuevo Testamento y de Cristo mismo,
todas las demandas de la ley cumplen otro estándar mucho más alto que el de la ley. Cuando la ley decía que no podía ningún hombre ser visto o, digamos, descubierto en adulterio, ahí había la ley aplicada. Pero si nadie lo veía, la ley no podía hacer lo suyo. Ahora Jesús viene y dice, cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No es necesario que te pillen con las manos en la masa. Cuando Pablo dice, en el Antiguo Testamento la responsabilidad sobre los hijos decía, hijos honren a su padre y a su madre para que su día sea largo en la tierra. Amén, es un principio, lo seguimos. Pero ahora Pablo dice, no solamente hijos honren a sus padres, ahora le dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Todo es completado, todo es maximizado, todo es profundizado en el Nuevo Testamento. Digo esto porque tenemos que hacerle justicia al Antiguo Testamento, a la ley. Y esto lo vemos, en un tiempo más lo vamos a ver en términos de la economía, de cómo nosotros manejamos nuestras finanzas en términos de lo que Dios ha dicho en su Escritura. Deuteronomios capítulo 16 dice lo siguiente. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, en las fiestas solemnes de las semanas y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Tenemos 3 fiestas que tienen distintos nombres. La primera es la Pascua, que los panes sin levadura. Hay ciertas dimensiones. Tenemos Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, y también tenemos la de los tabernáculos, que es la de la cosecha o las enramadas. La primera fiesta, que es la Pascua, es nuestra salvación. Es como Dios lidia con nuestra salvación. Como Dios nos rescata de un sistema a través de la sangre del Cordero, nos extrae de Egipto para posicionarnos y reconectarnos a su familia. Esa es la primera fiesta. La segunda fiesta, que es Pentecostés, que es en el desierto, o la fiesta de las semanas, es nuestra formación como familia, es la formación como hijos. Cuando Israel sale al desierto, Dios dice, ustedes son mis hijos, ustedes son mis primogénitos, tú eres mi hijo. En el desierto Dios se da cuenta que Israel no veía a Dios como un padre, ni ellos mismos se consideraban hijos. Por lo tanto, tuvieron 40 años donde Dios los formó. Cada estación representa una formación específica en el pueblo de Israel. La segunda fiesta representa la formación, la reconfiguración del patrón de familia. Finalmente, la tercera fiesta, que habla acerca de la cosecha, que es al final del tiempo, al final del año, es el establecimiento de un pueblo. El establecimiento definitivo de un pueblo. Ahora, cuando nosotros vemos en las Escrituras, cuando Dios habla acerca del número 3, el número 3 es un número muy poderoso en las Escrituras, porque hace alusión a algo muy importante. Hace alusión a una dimensión muy importante. Y lo hemos hablado en algún momento, pero no lo hemos especificado. Y déjame decirte algunas cosas brevemente. Cuando hablamos acerca del número 3 o 3 dimensiones, hace referencia a algo más excelente. Algo más excelente. Proverbios 20:20 dice lo siguiente. Esta es la versión Reina Valera 60. Dice, ¿no te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia? Voy a repetir. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia? Ese es Proverbios 22:20. Y ahora la otra versión dice lo siguiente. La Biblia de las Américas, que es mucho más específica, dice, ¿no te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento? Cuando el número 3 es expresado en las Escrituras, habla algo de más excelente, de un ministerio mucho más excelente. El proverbio nos habla acerca de cosas excelentes, que literalmente significa el número 3, un triángulo o 3 veces, lo que implica cosas triples. Por ejemplo, nosotros estamos en un ministerio más excelente en Cristo. Hebreos 8:6 dice lo siguiente, la Reina Valera actualizada dice, pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un pacto superior, que ha sido establecido sobre promesas superiores. Tenemos un antiguo pacto, pero ahora en Cristo tenemos un pacto que es superior, que es más excelente. La ofrenda, en el caso de Abel,
La Escritura dice en Génesis 4:5 dice, y Abel trajo también los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en Hebreos 11:4 dice lo siguiente acerca de esa misma ofrenda. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, cuando nosotros hablamos del número 3, hablamos de algo más excelente. Por lo tanto, en esas 3 dimensiones nosotros adquirimos la justicia de Dios, literalmente. Y Dios como persona y sus propósitos generalmente se expresan en estas 3 dimensiones o trabajan en términos de 3 dimensiones. Por ejemplo, la divinidad. Dios es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La constitución del hombre es cuerpo, alma y espíritu. El tabernáculo de Moisés era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús era el camino, la verdad y la vida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Las 3 fiestas de Dios están instituidas en la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Por lo tanto, el número 3 tiene un significado espiritual tremendo que indica lo sólido, algo real, algo que es sustancial, que es completo y eterno. Cristo también resucitó al tercer día. El 3 hace referencia a aquello que tiene una dimensión celestial completa incorporada en sí mismo. Esto significa que todas las cosas están divinamente patentadas y estampadas con el número 3. Todo lo que está patentado y estampado con el número 3 se refiere a la perfección divina e incorruptibilidad. Por lo tanto, cuando Dios establece estas 3 fiestas, que dentro de ellas habría otra perfección, porque hay 7 fiestas en total, pero estas 3 son las fiestas solemnes de Dios. En esta dimensión se encuentran las 3 fiestas. Es algo celestial. Y recalco esto porque no es una motivación humana de celebrar fiestas. No es una motivación que nos sugiera volver a prácticas de años anteriores. Cuando hablamos de estas 3 fiestas, hablamos que hay un diseño celestial establecido y estampado que sugiere que nosotros celebremos el espíritu de esta fiesta. Ahora, yo les decía, estas fiestas personalmente creo que son un método de parte de Dios para nosotros para manifestar la gratitud de nuestro corazón. Ciertamente hay otros aspectos que deben ser estudiados y analizados específicamente. Ahora, las fiestas tienen un aspecto específico, individual, pero también global, corporativo para su iglesia y marcan el paso. Las fiestas nos sirven como una forma de ordenar nuestros pasos. Dios, entendiendo que el hombre no podría vivir en su palabra sin estar sujeto a sistemas, a directrices cíclicas, decide instaurar en el primer mes una fiesta, luego en el tercer mes otra fiesta, para que en el 7º mes ellos se dirigieran a otra fiesta, y así cíclicamente y anualmente establecer estas fiestas que manifestaran la gratitud delante de Dios. De esta forma, Israel no perdería sus pasos, no perdería la trayectoria de su viaje, y además, cuando Israel festejó esta fiesta, celebró esta fiesta, fueron los momentos donde ellos fueron más prósperos. Cuando ellos fueron cautivos por Egipto, ellos no podían celebrar fiesta. Cuando ellos fueron, y tú ves el resultado de su vida, cuando ellos fueron cautivos por Babilonia y luego por el imperio persa, tú puedes ver la peor situación de ese pueblo. Subyugado, maltratado, olvidaron las leyes de Dios. Sino hasta que Nehemías descubre las escrituras de Moisés y en la reconstrucción del templo, en la reedificación de la ciudad, de los muros, es que ellos vuelven a celebrar estas fiestas con alegría, con gozo. Vayan a Nehemías y lean las escrituras, vean los resultados de las fiestas. Ahora, las fiestas que Dios instituye sobre su pueblo están establecidas y cargan un significado donde podemos ver cómo Dios guardaría el pacto con sus hijos, cómo nos llevaría a un lugar de establecimiento, de madurez, en otras palabras. Pero sobre todo, son el ambiente perfecto para manifestar nuestra gratitud. El denominador común de estas fiestas era el agradecimiento por la fidelidad de Dios con su pueblo. En estas 3 fiestas nunca te presentabas con las manos vacías porque estarías diciendo, de lo contrario, que Dios no había sido bueno contigo. Por lo tanto, cuando nosotros entramos a la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en el 7º mes, entre septiembre y octubre para el calendario hebreo, fue conocido como el tiempo de la cosecha, en términos de la agricultura y de la ganadería. La fiesta de los tabernáculos coincide justamente con la cosecha de la tierra final del año. Todo dentro de los ciclos de Dios, todo dentro del tiempo de Dios.
Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en esta fiesta celebrada como casa de fe, tenemos que pensar en una cosecha final. Cuando nosotros llegamos a un final de año, nosotros tenemos que pensar en una cosecha final. Y siempre es válido hacer estos análisis. Siempre es válido poner en la balanza todos nuestros fracasos y nuestros aciertos durante este año. Como Manuel nos motiva a nosotros los jóvenes de hacer una lista con objetivos durante el año y a fin de año evaluar cuáles de esos objetivos hemos logrado y qué nos trazamos para el año siguiente. ¿Traspasamos los mismos objetivos que quedaron inconclusos o vamos fijando nuevas metas en términos de la voluntad de Dios, amado? En términos de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando pensamos en esta fiesta de los tabernáculos, que es la tercera al final del año, debemos pensar en una cosecha final. Y la mayoría de los agricultores esperan este tiempo para obtener su cultivo. Evidentemente nosotros no trabajamos la agricultura, pero ahora nosotros extraemos el principio de esto y decimos, la mayoría de nosotros que somos ese campo, la Escritura dice que nosotros somos labranza de Dios, nosotros somos ese campo de Dios y queremos ver nuestra cosecha final. Queremos ver el cumplimiento del trabajo de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan ver el resultado de la palabra de Dios en su vida? Yo anhelo ver el resultado de la palabra de Dios en mi vida. Anhelo ver el fruto de la semilla implantada durante este año. Pero ¿cómo yo posturo mi corazón? ¿Cómo pongo mi voluntad en aquello? Como decimos, Dios no te va a obligar, Dios no te va a apuntar con una pistola para que tú decidas. Él te da la libertad, el libre albedrío. Pero ¿cómo nosotros ahora ponemos voluntad, esfuerzo, valentía, decisión por caminar sobre aquello que hemos oído? La obediencia significa eso. Obediencia viene de la palabra hupakoe, que significa caminar o establecerse, pararse sobre aquello que has oído. Es por eso que necesitamos nosotros venir a este lugar y congregarnos. Es por eso que no existe tal cosa como que, no, yo hago mi congregación, mi iglesia en la casa, yo solo. Sí, está bien, tú estudias, tú puedes recibir gracia, tú puedes escuchar la voz de Dios, tú puedes ser ministrado por el Espíritu Santo. Dios te puede mostrar cosas en tu casa, en tu relación personal con Él. Pero hay una configuración, una administración específica que se desata de este lugar. Lo hemos visto eso, amado. Levíticos capítulo 23, del 39 en adelante, dice lo siguiente. Por lo tanto, nosotros pensamos en una cosecha final, queremos ver nuestra cosecha al final. Esta fiesta toma 21 días, invirtiendo cada momento en agradecer a Dios por lo que hemos recibido. Comienza en el día 7 específicamente, en el día 1, luego al 7 y luego al 21. En el día 14 estas personas dejaban sus casas, por eso también se llama la fiesta de las enramadas, y estas personas salían a Jerusalén, camino a Jerusalén, sacaban ramas de árboles, de palmera, y literalmente vivían en enramadas, para recordar de dónde Dios los había sacado. Pero ahora, para disfrutar esta fiesta, esta posición de los tabernáculos, es necesario algunos aspectos específicos. En Levítico 23:39 dice lo siguiente: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Para disfrutar esta fiesta, amado, es necesario primeramente pasar por las 2 fiestas anteriores. Es necesario pasar por la Pascua. Nosotros hemos sido salvos ya, no necesitamos ser salvos de nuevo. ¿Cuántos han sido salvos en este lugar? ¿Cuánto la sangre del Cordero los ha limpiado y los ha redimido? Ya hemos pasado por esa fiesta. Ahora cuando llegamos a la segunda fiesta en el desierto, donde Dios forja nuestra identidad, muchos estamos atascados en ese lugar. Muchos estamos dando vueltas en círculos en ese lugar, porque no hemos entendido las cosas que tenemos que entender, porque no hemos cambiado las cosas que debemos cambiar. Aún más, no hemos sido transformados en la manera que Dios desea que tú seas transformado. Dios no quiere maquillarte, Dios no quiere cambiarte la ropa, ¿cierto? Y ponerte un poquito bonito, peinarte, no. Dios quiere transformarte completamente. Si Dios no obtiene el todo de ti, Él no puede depositar sobre tu vida el todo de Él, manifestar sobre tu vida el todo de Él.
Por lo tanto, para disfrutar de esas fiestas, de la fiesta de los tabernáculos, debemos pasar por las dos fiestas anteriores. Es un movimiento progresivo de la familia. Ahora, cuando cada familia en Israel iba y celebraba esta fiesta, cada tribu, cada familia iba a esta reunión, cada padre tomaba a su familia y emprendían un camino, emprendían un viaje, un recorrido hasta llegar a Jerusalén. Ahora ese viaje no es como el viaje que nosotros tenemos hoy día cuando recorremos larga distancia, ¿cierto? Que el chofer se pone a manejar y todos los demás se quedan dormidos y van escuchando música. No, este viaje, esta peregrinación a Jerusalén tenía que tener una connotación específica. El padre le recordaría a sus hijos y a su familia lo bueno que Dios había sido durante el año. Le recordaría insistentemente cómo Dios los había provisto. O de lo contrario, cómo la maldición había azotado la casa por no guardar los mandamientos de Dios. La Escritura dice que la maldición no viene sin causa. Proverbio dice. Cuando nosotros vemos en Malaquías, por ejemplo, que dice, y yo os enviaré al profeta Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, dice, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Cada vez que una maldición se desata sobre tu vida, y no estoy hablando de algo místico, amado, una maldición literalmente es que tú estás atascado en la esclavitud de los sistemas que son contrarios a Dios. Tú estás atascado en una mentalidad de orfandad. Eso es una maldición, por ejemplo. Quedas destituido de los planes, eres irrelevante a los propósitos de Dios. Ahora, cada vez que nosotros estamos fuera de esos marcos, de esos parámetros, la maldición puede azotar tu vida. Ahora, ese viaje a Jerusalén para celebrar la tercera fiesta podía tener estas dos connotaciones. Tener una reflexión al final en la cosecha y decir, ok, no tengo muchas cosas que ofrecer, no tengo muchas cuentas buenas que sacar, pero reflexiono por qué no tengo buenas cuentas que sacar. ¿Acaso Dios fue malo conmigo? ¿O acaso yo no fui obediente a lo que Dios había dicho que tenía que hacer? ¿O acaso yo me moví fuera de los límites, fuera de las barandas que Dios había establecido? Amén. No es un simple viaje, es un recorrido de conversación de un padre y su familia que concluye construyendo enramadas para celebrar esta fiesta. Toma lugar la reflexión acerca de cómo Dios nos ha tomado de la Pascua al salir de Egipto, cómo nos llevó a Pentecostés en el desierto, cómo Dios lidia con nuestra vida para ahora entrar en nuestra propia cosecha, en nuestra propia productividad, en todo lo que Dios ha dicho que sería de nosotros. En esta fiesta cabe el análisis propio de lo vivido en una temporada. Por lo tanto, las demandas de esta fiesta toman lugar en un tiempo específico. Por ejemplo, en primer lugar, nunca olvidamos de dónde Dios nos ha tomado. En esta fiesta recordamos eso. Nunca olvidamos de dónde Dios nos ha traído. No vivimos en el pasado, pero nuestra mirada siempre tiene que estar en el punto desde donde Dios nos sacó. ¿Para qué? Para que nuestro corazón tenga gratitud. Es por eso que yo le digo, personalmente creo que las fiestas son para Dios forjar un corazón de gratitud dentro de nosotros. Cíclicamente. En otras palabras, no debemos despreciar el lugar de donde Dios nos sacó. Nuestros primeros días estábamos, amados, atascados en el barro, en el lodo de este mundo. Estamos capturados por una mente esclava. Tuvimos promesas por doquier. Pero Egipto tuvo 430 años esclavo ese pueblo sin poder disfrutar de lo que Dios había dicho de ellos. Muchos de nosotros podemos estar viviendo en esa misma temporada. Pero Dios ahora nos está empujando a una posición de tabernáculo. En este tiempo estamos siendo testigos de cómo Dios nos posiciona poderosamente en los sistemas del mundo, no siendo tocados por ellos, teniendo inmunidad delante de Él. Pero la demanda primera en esta estación para desatar estas cosas es mantener la humildad. Amado, tú no obtienes nada delante de Dios si tú no tienes un corazón humilde. El corazón humilde no tiene nada que ver en cómo tú te vistes, en cómo tú hablas, en cómo tú te ríes, cómo te expresas. No tiene nada que ver con eso. La humildad tiene que ver con tu corazón, con una condición de tu corazón. Ahora, ¿por qué necesitamos humildad, dirías tú? Sí, porque necesitamos agradecer, sí, una persona para pedir perdón, como dice el pastor, tiene que ser humilde. Una persona que es orgullosa no pide perdón fácilmente. Y tú sabes que el orgullo es el enemigo más férreo de la humildad.
Cuando una persona se siente humillada, por ejemplo, no, es que yo me sentí tan humillado, humillada por lo que me dijeron. No eres tú, es el orgullo en ti que se sintió humillado. Cuando tú te sientes ofendido, no eres tú que se siente ofendido, es el orgullo que se siente ofendido dentro de ti. Ahora hay una posición en las Escrituras acerca de los corazones orgullosos. Dice la Escritura en Levítico, no recuerdo el pasaje, pero dice que al corazón orgulloso, a las personas orgullosas, dice que Dios cierra los cielos como bronce y cierra la tierra como un hierro. Por lo tanto, en la posición de orgullo tú eres improductivo. Tú no tienes acceso a la palabra procedente de Dios. En términos de la tierra, tú no produces nada, literalmente. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Porque tú necesitas y yo necesito humildad. Porque sin humildad no tenemos acceso a la gracia de Dios. No tenemos acceso a la gracia de Dios sin humildad. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién da gracia a Dios? A los humildes. A los humildes. Ahora, ¿cómo recibimos la gracia? Sabemos que la gracia es recibida a través de un enviado, a través de lo que es entregado como una semilla, a través de un predicador, en otras palabras, a través de un padre espiritual. Pero muchas veces el paquete, el envoltorio de ese enviado no es agradable a nuestra vista. Muchas veces el mensajero no es agradable, no calza con nuestros prototipos de lo que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, si tú no tienes humildad, tú no puedes acceder a la gracia que carga ese enviado. No puedes. Es por eso que la humildad es una condición del corazón. Ahora la humildad, amados, Dios nos dice sean humildes, sean agradecidos. Pero Dios a veces siendo muy bueno, teniendo mucha paciencia con nosotros, sus hijos, Él nos trata muy suavemente, Él nos trata muy delicadamente. Somos las niñas de sus ojos. Pero a veces debemos reconocer que nosotros no hacemos caso a esa voz dulce de nuestro Padre. Por lo tanto, Dios en alguna forma dice, ok, esta persona tiene que aprender la humildad y vamos a introducirla a ciertos procesos de humillación para que la humildad sea forjada en ella. Cómo la humillación viene a tu vida en términos muy naturales, muy carnales. Cómo tú te sientes oprimido por tu jefe. Jacob y Labán eran un cuadro muy, muy específico acerca de eso. Labán le decía, te voy a pagar esto, y cuando llegaba el momento, le decía, no te voy a pagar nada de eso, te voy a pagar otra cosa. Y él había esperado mucho tiempo para recibir lo que él quería recibir, porque él estaba trabajando ahí por sus hijas, para recibir su esposa. Entonces llega el tiempo en que nosotros tenemos que reclamar algo que creemos que es por derecho propio, pero Dios viene y trata un poco con tu vida. Forma un poco tu carácter. Mira a la persona que está al lado, solo mírala. Y esa persona puede ser la persona que más trabaja tu carácter. Lo digo porque están sentados siempre en familia. ¿Ah? No específicamente por los esposos o las esposas. Simplemente porque son la familia, aquellos que trabajan más nuestro carácter. Amén. Amén, dice el pastor. Ahora Dios nos introduce en esos procesos de humillación para que nosotros salgamos, o la palabra nos apruebe o nos desapruebe. Pero tiene que llegar un tiempo en que tengamos subamos un nivel. Tengamos un camino superior, un camino más excelente, una plataforma más excelente de madurez. No puedes obtener gracia a menos que seas humilde. La humildad a veces viene por esos procesos de humillación. Utiliza estos medios porque nos negamos a escuchar su voz. Nos negamos a escuchar la amabilidad de sus palabras. Amado, Dios es tremendamente amable con sus hijos. Pero cuando nosotros nos ponemos un poco porfiados, sus palabras son como fuego consumidor, amado. ¿Ustedes recuerdan la escritura? Hay una escritura que dice que Dios nos envía. Dice que los enemigos que yo te envíe a tu vida. ¿Cuántos saben que Dios envía a los enemigos a nuestra vida? ¿Tú pensabas que era el diablo, que era Satanás? No, es Dios enviando situaciones y contextos a tu vida para formar tu carácter.
Ahora, en Isaías 43 dice, oh Jacob, voy a parafrasear, porque hay otra versión que es mucho más específica, 43, capítulo 1. Parafraseado dice lo siguiente, a Jacob he creado, a Israel he formado. Está hablando de la misma persona. Jacob luego se llama Israel. Y esa palabra yatzar significa poner en un molde, formar como un alfarero forma el barro. Pero ahora Dios dice, toma tu vida y la pone en un molde. Ahora muchas veces nosotros estamos rebasados de ese molde, pero Dios empieza a presionarte y eso genera daño en tu vida, genera sensibilidad en tu vida, te pone incómodo. Esa es la forma de Dios tratar nuestro carácter. No por nada, no por nada. Manuel ayer leía unos versículos en Lamentaciones y cómo Dios te lleva a ciertas situaciones para sacar algo muy depurado de tu vida. ¿Recuerdas Jesús cuando está en el Monte de los Olivos? Y Él está siendo presionado. Lo que Dios está haciendo en Jesús, lo está exprimiendo. Y tú dices, pero Jesús, ¿cómo va a estar siendo exprimido si es un hombre perfecto? Pero aún de Él tuvo que salir lo más excelente, lo más puro, lo más preciado. A nosotros nos espera mucho trabajo en términos de nuestra formación, de nuestro carácter. Entonces, volvamos a esto. La humildad es una actitud del corazón de estar totalmente inclinado a Dios como soberano sobre tu vida. El sello de nuestra fe, amado, debe ser la humildad. Anota ahí Levítico 26, 19. No lo vamos a leer. Levítico 26, 19. El punto en esta fiesta, el punto en esta plataforma, el punto en este tiempo de los tabernáculos no es ostentar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. No es vanagloriarnos de lo que hemos recibido como productividad. No es ponernos en un punto de comparación con aquel que ha producido menos en un año. En términos de cómo la palabra ha trabajado, porque puede estar esa línea muy delgada en que tú te ensoberbezcas porque, wow, mira lo que Dios ha hecho con mi vida. Mira cómo Dios me usa. Mira cómo Dios ha fortalecido mi matrimonio. Y mira al de al lado, parece que son medios porfiados. El punto en esta fiesta no es ostentar lo que Dios ha hecho, sino que ponemos el foco, una vez más, desde donde Dios nos ha traído. Recordar el momento de ausencia, cuando vivíamos en escasez, al límite de nuestras deudas, al límite del divorcio, al límite de las rupturas definitivas en nuestros hogares, y cómo Dios nos ha traído a un lugar de estabilidad. Cómo Dios nos ha traído a un lugar de mantenimiento y de sustentabilidad y de productividad en Él. Entonces, ves el cuadro del pasado y reflexionas que aún en situaciones donde parecía que Dios se había alejado completamente, Dios seguía estando en ese lugar. Pero en ese lugar, en ese momento, tú no podías ver a Dios en ningún lado. Pero ahora en la plataforma y en el tiempo de los tabernáculos, tú miras hacia atrás y tú ves que Dios siempre estuvo en ese lugar. Pero esa es una posición de más madurez. En esta posición de formación, de conflicto, nunca vemos a Dios. Nunca. Nunca lo podemos ver. Por estar ensimismado en nuestro razonamiento. Nunca lo podemos ver. ¿Tú crees que, por eso te decía, tú crees que todos los problemas son obra del diablo, son obra de tu familia, de tu jefe usurero, abusador? Pero es Dios formando tu carácter, es Dios formando tu corazón, es Dios arando tu tierra para que la semilla tenga un fruto esperable. Ahora, en las fiestas de los tabernáculos, parados en este lugar, miras al pasado y entiendes que Dios siempre llega y llegará en el tiempo indicado, solo que no lo podíamos ver. Esto nos lleva a aprender que debemos ser fieles y confiar aún en la ausencia de todo, amado. Por eso recalcamos y decimos, el desierto, la ausencia, es el mejor lugar donde Dios puede formar nuestras vidas. Es el mejor lugar, el lugar de la ausencia, donde Dios forma. Porque todos podemos decir en un lugar de abundancia, yo confío en ti, Dios. Tú eres mi provisión, tú eres mi herencia, tú eres mi porción. Tú sustentas mi economía. Pero cuando la Escritura o Dios te dice, ok, dame todo tu sustento económico,
Ay, ahí te empiezan a tiritar la... Pero ¿cómo pago esto, otro? Esa es la ausencia de todo, donde realmente nosotros vemos si nuestra confianza está depositada en Dios. El periodo de Egipto, amado, fue todo pérdida. Construías para otro, no eras libre, no podías tener cosas propias, todo se iba entre las manos, no tenías nada en tu vida, no tenías una herencia por estar en un gobierno y en un orden incorrecto. Pero como Abraham, que fue obediente y dejó todo en pos de la obediencia de Dios, después a ese hombre le vinieron todas las cosas: descendencia, linaje, las naciones venían a él, las riquezas venían a él, todo, absolutamente toda la plenitud de lo que Dios promete sobre sus hijos viene. Ahora, ¿tú crees que eres bendecido? Tú puedes tener nada, pero debes creer que eres bendecido. Efesios capítulo 1 dice que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y eso incluye toda bendición espiritual. Todo recurso del cielo es soltado sobre tu vida. Ahora, ¿cómo nosotros cambiamos nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar y de ver el Evangelio? Y salir de la plataforma de mendigarle tantas cosas a Dios, amado. Dios es nuestro Padre y Él sabe cuál es tu necesidad. Y si no ha suplido tu necesidad, no preguntes por qué no ha suplido tu necesidad. Simplemente sigue trabajando, sigue obedeciendo la palabra de Dios para que llegue el tiempo oportuno. Para que llegue el tiempo oportuno. Por eso la marca es la humildad. Por eso la marca en esta fiesta es la humildad. De lo contrario, no puedes establecerte en la posición de los tabernáculos. La pregunta que podríamos hacernos nosotros es: ¿por qué deberíamos sentirnos tan orgullosos de lo que hemos conseguido? ¿Por qué deberíamos sentirnos tan halagados por lo que hemos alcanzado? En todo término, amado, de tu vida. Nuestro mayor interés debe estar puesto en las cosas eternas, en las cosas que se desatan sobre el cielo en nuestra vida. Y esto es un camino de humildad. No puedes comprar la gracia de Dios con tu profesión, con tu trabajo, con tus grandes habilidades. La gracia de Dios viene a través de la humildad. Filipenses 2:3 dice lo siguiente: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno los demás como superiores a él mismo. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debemos recordar que el lugar de la cosecha, amado, no es el último lugar, no es algo permanente. ¿Ustedes recuerdan el cuadro de Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Cuántos saben lo que va a suceder con nuestros cuerpos cuando Cristo venga? Tú sabes que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Tú sabes que viviremos eternamente. Este cuerpo, esta carne va a ser glorificada. Esa glorificación fue la que vieron en el monte Pedro y Juan cuando Jesús se transfiguró. Esa es la manifestación de un cuerpo glorificado. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que esperamos, amado. Nuestro fin no es la tumba. Nuestro cuerpo glorificado y vivir eternamente con Él, reinando sobre la tierra. Ese es nuestro destino. Ahora, después de los tabernáculos, no es la posición final. Esta es una posición de madurez, pero siempre hay algo más en Dios. ¿Cuántos sabes que siempre hay algo más en Dios? Siempre hay algo más en Dios. La Escritura dice, en Juan 7:37, dice: en el último y gran día de la fiesta, específicamente de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso decimos que la moneda de cambio en el reino de Dios es hambre y sed. Hambre y sed. Son dos características que nunca se acaban en tu vida. ¿Me equivoco? Todos los días tú tienes hambre. Todos los días tú tomas agua. Si tú no te mueves en esas dos características, en 2 semanas tú deberías estar muerto aproximadamente. Literalmente. Entonces por eso Dios compara la palabra con el agua. Porque, amado, nosotros sin agua no vivimos. Y es que la palabra tiene que ser nuestro sustento. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale, que procede de la boca de Dios. Ahora, mira, quiero mostrar este cuadro. Y ten un poco de paciencia. Juan capítulo 4, 34 y 35 dice lo siguiente. Para muchos puede ser desalentador pensar y decir: yo quizás estoy en el proceso en el desierto, en la fiesta de Pentecostés, por lo tanto no puedo disfrutar de la plenitud de los tabernáculos.
pero voy a mostrarte algo y cómo Dios se expone en la Escritura y cómo tú literalmente puedes traer el futuro al presente en términos de la manifestación y el desarrollo como hijo. Estamos viviendo tiempos de aceleración, amado. Dios está haciendo las cosas muy rápido, muy rápido. Y tenemos que estar atentos a esos movimientos. Juan capítulo 4, 34 dice lo siguiente. Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que me envió y que acabe su obra. El 35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Está hablando de la temporalidad de la siembra y de la cosecha. Estaban en un tiempo donde no se cosechaba. 4 meses más venía la cosecha, la siega. Entonces Jesús dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dios ya ha hecho todo. Dios ya ha preparado todo. Pero basta que tú cambies la forma de pensar y de mirar el contexto para traer aquello que Dios ha dicho de ti y manifestarlo en el presente. Jesús cambia de tema con su discípulo y les muestra que la cosecha no está determinada por el tiempo cronológico, por 4 meses. Por eso que yo le decía que los propósitos de Dios no obedecen a un tiempo calendario. Los tiempos de Dios no obedecen a un tiempo cronológico natural. Los tiempos de Dios obedecen a sus tiempos. Por lo tanto, cuando Jesús cambia el tema con su discípulo, le está diciendo que la cosecha no está determinada por el tiempo cronológico, por esos 4 meses, sino que está determinada por cómo ves el futuro. Porque Dios ya ha concluido todas las cosas en ti. La forma en que tus ojos están viendo el futuro van a determinar que ese futuro sea traído al presente y no estar en el desierto y viviendo en la posposición de las promesas de Dios. Muchos de nosotros vivimos en ese momento de decir, no, si Dios en algún momento lo hará. En algún momento Dios lo hará. No, si Dios en algún momento lo hará. Dios en algún... Pero tiene que llegar a una posición donde ese en algún momento se haga real en nuestra vida. Se haga real en nuestra vida. Ahora eso no depende de Dios, depende de ti y depende de mí. Pascua, la fiesta de la Pascua depende enteramente de Dios porque Él nos regala su salvación. La segunda fiesta depende enteramente de Dios porque Él nos forma. La tercera fiesta es determinada por cómo nosotros estamos viendo el contexto actual. El contexto. Porque la cosecha ya está lista, dice la Escritura. ¿Qué pasa? Tenemos que manifestarla en nuestro tiempo. Ahora es legítimo en tu vida traer el futuro al presente, traer todo lo que Dios ha dicho de ti y no vivir más en la posposición de las cosas. El tiempo, Kairos de Dios, se convierte en una temporada, en una estación real en tu vida y siempre viene a nosotros en ese momento divino unido a una elección llamada obediencia. Obediencia. La fiesta de los tabernáculos en sí misma posee ciertas dimensiones. Por eso yo le decía que las fiestas en general son 7 fiestas. Pero la fiesta en sí de los tabernáculos posee 3 dimensiones. El primer día estaba el soplido de la trompeta que anunciaba el camino a la fiesta de los tabernáculos. Era un día solemne, amado. Solemne el día de la trompeta. Que estaba anunciando que en ese mes, en ese tiempo, tú deberías preparar tu ofrenda para presentarte delante de Dios. La segunda dimensión es la expiación de los pecados. La expiación de los pecados. En el día 10 había una expiación y había un rito, ¿cierto?, que oficiaba Aarón, el sacerdote. Y cómo había un sacrificio y el macho cabrío era bañado con sangre que representaba el pecado y era lanzado al desierto para no volver más. Te estaba limpiando del pecado, en otras palabras. Y en tercer lugar estaba la fiesta de los tabernáculos en sí misma. El soplido de la trompeta en el primer día, la expiación en el día 10 al 14. No puedes prepararte para los tabernáculos si primero no te preparas para la expiación. Y la expiación, amado, quiero poner énfasis en esto, porque determina cómo nosotros vamos a llegar a la fiesta de los tabernáculos y tiene referencia con lo que el pastor había dicho. La expiación significa, en otras palabras, reconciliación. Y esa reconciliación viene en múltiples formas. Pero primeramente debes estar reconciliado íntimamente con Dios. Y cuando decimos que estar íntimamente reconciliado con Dios,
automáticamente tú tienes que estar reconciliado con su palabra. No puedes estar actuando fuera de los límites de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la reconciliación la reconciliación con Dios y con su palabra, automáticamente trae la reconciliación con los hombres, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con aquellos que hemos lastimado, con aquellos que hemos tenido problemáticas. Hay una reconciliación con Dios, pero también con los hombres, donde hay familia, donde hay reconstitución de familias, donde hay que enmendar ciertos caminos para movernos a una posición de unidad, de unicidad, no solo como familias dentro de esta casa de fe, sino que como casa de fe también. Así que la expiación nos lleva a un lugar de restauración de relaciones. Es por eso que el principio relacional es tan importante en esta acción. Hablamos de la relación de padres e hijos, pero también hablamos de la relación espiritual que hay entre hermanos. Hablamos de la transparencia, de la integridad, de la honra, del respeto unos con otros. El día de la expiación sería el día más solemne del séptimo mes. Fue un día nacional donde fue presentado el sacrificio de los machos cabríos. Y donde lo relacional debería perdurar. ¿Por qué la relevancia de esto? Porque en el día 14 al 21 se celebraban literalmente las enramadas, que tenían que viajar a Jerusalén, pero cuando tú ibas a esa fiesta, la familia no podía ir enojada, por ejemplo. No podían tener conflictos pendientes. No podían tener temitas por ahí sin resolver. Y creo que yo lo mencioné esto el año pasado. Cuando nos presentamos delante de Dios, nosotros tenemos en 2 semanas más la fiesta, no podemos venir con cosas pendientes delante de Dios. No podemos ser tan hipócritas de venir delante de Dios a entregar una ofrenda que manifiesta nuestra gratitud delante de Él. Pero recuerda que la entrega de una ofrenda no es en términos de la cuantía de la ofrenda, sino en cómo tu corazón entrega esa ofrenda. El pastor nos ha dicho un montón de veces, si tu ofrenda está presentada en este lugar, cualquier tipo de ofrenda, cualquier tipo de ofrenda que nosotros entreguemos, es entregada con un lente cuestionador, egoísta, aprensivo a lo que tú estás dando, mejor no des esa ofrenda. Por tu bien no des esa ofrenda. No la des. No la des. Enfatizamos eso, preparar nuestras ofrendas, preparar nuestras relaciones. Es por eso que a final de año, siendo ya este el último domingo del año 2019, ¿cómo hacemos este análisis? Y cómo vemos toda la travesía que Dios nos ha traído durante este año 2019. Y cómo Dios en mayor o menor medida, Dios ha tratado con nuestro carácter. Muchos de nosotros necesitamos soltar perdón. No porque específicamente tengamos una fiesta, sino porque no podemos pasar de un año a otro con los mismos problemas que cargábamos el 2019. Probablemente muchos van a pasar con las mismas problemáticas. Pero tiene que haber un cambio de mentalidad en nuestra vida, en nuestras mentes, para poder posicionarnos en el lugar que Dios nos está demandando. Ahora la iglesia se está moviendo a esta posición de tabernáculo. Yo le decía que hay grandes días vienen sobre la iglesia. Nosotros lo creemos. Ahora, hablo personalmente para esta casa de fe. Grandes días vienen para esta casa de fe. Nosotros tenemos que estar preparados para los cambios que Dios está soplando sobre esta iglesia. Hay un sonido del cielo que está siendo desatado sobre esta casa, pero si nosotros no estamos capacitados y configurados para ese sonido, nosotros podemos ver cómo ese tiempo Kairos pasa de largo frente a nosotros. Y perdemos la oportunidad de manifestar aquello que Dios ha dado sobre nuestras vidas. El 2020, el pastor decía que el 20 representa, y es algo que yo estuve pensando, habla acerca de una doble porción. Habla acerca de una doble porción. Yo hace unos domingos atrás, la última intervención que tuve, yo manifestaba este sentir en Dios acerca de las cosas que Dios nos iba a devolver, acerca de las cosas que Dios iba a traer sobre nuestra casa de fe, aquellas cosas que han estado preparadas, que sabíamos que estaban preparadas, pero que en este tiempo van a ser manifestadas. Quiero leer un pasaje de la Biblia.
tenemos que ver estas cosas, amados, con... no quiero motivarte a que tú esperes un año que estés expectante de lo que Dios va a hacer. No. Prefiero que tú estés preparado para lo que Dios va a hacer. Porque tú puedes estar expectante, pero puedes no estar preparado para lo que Dios puede desatar sobre nuestra vida. Nosotros vamos a recibir mucha gente en esta casa. Estamos recibiendo mucha gente, por ejemplo, cuando hacemos nuestras escuelas. Pero nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para servir a esas personas. Amados, van a llegar personas a este lugar que van a tener una carencia profunda y una necesidad profunda de ver a Dios como un Padre. Y esa es nuestra responsabilidad en ese momento, manifestar a Dios como un Padre para esas personas. Todo tipo de necesidad va a venir a este lugar. Y nosotros tenemos que estar preparados para suplir esa necesidad, no en términos de lo que necesita la persona, sino de lo que Dios necesita depositar en las personas para que su gloria sea manifestada. La casa, la Escritura dice que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera, nuestra reputación. Amado, tú sabes que en este lugar nosotros pasamos muy inadvertidos. Yo le decía hoy día a Matías, nosotros estamos muy escondidos en este lugar. Pero gloria a Dios por eso, porque aún así la gente sabe que nosotros estamos en este lugar. Hace unos días yo estaba en el trabajo y una persona que conocía a mi papá de muchos años, yo no sabía que lo conocía. Tuve una discusión, pero un paciente vino a mí y me trató de estafador, que lo estábamos... Y yo estaba al principio como muy tranquilo porque no sabía que él se estaba refiriendo a mí. Pero después que pasó un largo rato de que él dijo muchas cosas, yo me di cuenta que él me estaba diciendo a mí esas cosas. Y yo al lado tenía otro paciente, que yo no tenía idea que él era hijo de Dios. Y yo le compartía esto ayer a los jóvenes. Yo tuve mi oportunidad en ese momento. Yo ya estaba un poco sacado, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Ya me estaba poniendo molesto por esa persona. Nunca había visto a ese paciente de esa forma. Fue la única vez que llegó en esa condición a ese lugar. Y ese paciente ya me estaba sacando un poco y yo tratando de mantener la calma porque él estaba haciendo acusaciones graves sobre mí. Entonces tú sabes que cuando tocan tu reputación uno se pone un poco sensible. Gracias a Dios pude mantener la calma, resolvimos el problema. En algún momento tuve que hablarle un poco más fuerte, no gritarle siendo respetuoso, pero tuve que sentar ciertos precedentes. Y al lado había otro paciente que justamente a los 2 días después, yo le comento que voy a la iglesia, que conocía a Pamela, que en ese momento estaba haciendo terapia conmigo. Yo le digo, sí, yo voy a una iglesia, conozco a Pamela de la iglesia. Me dice, la iglesia del Pastor Mora. Y yo quedo así como... Sí, el Pastor Mora. Y me dice, ¿y su esposa Débora Cáceres? Ay, yo dije, ¿los conoce? Y yo me da en esa risa media nerviosa, yo le digo, ay, ¿usted los conoce? Sí, yo los conozco a ellos desde antes que se casaran. Entonces, yo entre medio nervioso, yo le digo, usted no va a creer lo que yo le voy a decir. Pero ellos son mis papás. Y él se puso muy contento, ¿cierto? Él había estado en ese momento de la discusión con el paciente. Y yo, no ese día, no al otro día, la semana siguiente, yo pensaba y yo decía, en todo lugar donde nosotros estamos, los ojos de Dios están puestos ahí. Muchas veces la sensibilidad de cuando están manchando nuestra reputación, pero no es nuestra reputación, amado. Nosotros somos hijos de Dios y nuestro testimonio es que somos representantes del Padre. Por lo tanto, cualquier actitud, cualquier palabra que sale de tu boca tiene que ser muy mesurada. Es por eso que le digo que cuando la gente venga a este lugar, la gente nos está mirando en este lugar. La gente sabe que estamos en este lugar. Yo no sé cómo lo saben, será por la bulla, por los autos que hay afuera, no lo sé. Pero la gente sabe que estamos en este lugar y nos está mirando. Ahora mismo nos pueden estar escuchando. Por lo tanto, cuando nosotros nos comportamos en nuestro contexto, ¿cómo nos comportamos con la gente que está, con nuestros vecinos? Con el conductor que es medio imprudente. La gente nos está mirando, amado. Tenemos una responsabilidad. Y este año específicamente, en las Escrituras, cuando el pastor hablaba acerca del número 20, Moisés instituyó que los sacerdotes que oficiaban, que los levitas que oficiaban el ordenamiento en el tabernáculo eran sobre 30 años. Luego él baja esa medida para el oficio de un sacerdote o de un levita. Lo baja a 20 años. Luego David
también por la hermosura, y Salomón por lo grande del tabernáculo, ya no debían servir a los 30 años en el templo, sino que tenían que servir a los 20 años. Por lo tanto, para nosotros este nuevo año tiene que traer un posicionamiento en nuestra perspectiva de la función como reyes y sacerdotes en este lugar. Ahora eso viene a nuestra casa de fe y automáticamente viene sobre nuestras vidas. Como nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sus hijos amados, para manifestar todo aquello que Él quiere que manifestemos en un sacerdocio excelente, más excelente, más excelente. Recuerden las 3 dimensiones. Ahora yo quiero leer algo de la Escritura y declararlo proféticamente sobre nuestras vidas, porque el 20 habla también acerca de, el pastor lo decía, el doble de 10, 2 veces algo, y el 10 es plenitud. Muchas cosas de este año van a venir a ser completadas en nuestra vida. No solamente personalmente, sino como casa de Dios. Muchas cosas van a venir a cumplir un ciclo y ser establecidas como tal y en la manifestación que Dios ha hecho de esas cosas.